Hola, soy Gerard Angulo, director editorial de la revista Marie Claire Colombia, y juntos vamos a descubrir el elefante que todos tenemos en nuestras habitaciones. Acompáñennos semana tras semana en Un elefante en la habitación. Mi corazón está más tranquilo, mi mente está más tranquila y estoy empezando a florecer. De pérdidas muy fuertes para mí, pérdidas de personas que han marcado mi vida. He sido todas las terapias. He hecho de todo. He estado con psicólogo, he estado con psiquiatra, he estado meditando, he hecho muchísimo ejercicio. Por ejemplo, cuando se murió mi mamá, yo estaba muy triste, obviamente estaba llorando y me dijo, y era importantísimo para mí que ella viera a una mamá vulnerable, y hay una mamá que se cae, pero también que se levanta. A ella le dio muy duro, ella lloraba y lloraba y lloraba y me decía, mamá, no importa que se haya muerto, tráeme el cuerpo, yo lo quiero ver. Y entonces yo le digo, ¿cómo así en otra vida? Me dice, sí, mamá, yo ahora creo que hay otra vida, porque siento que los sueños sí se hacen realidad y hay que trabajar por ellos. Y no importa si eres hombre o mujer, y no importa si estás solo o acompañado, los sueños sí se cumplen. ¿Cuál es la lección que te ha dejado más importante? ¿Qué recuerdas? Ese mensaje de, mamá siempre me decía eso. Hacía casting para comerciales, el primer año hice 21 comerciales en televisión, o sea, era una cosa de locos, yo trabajaba todo el día como una hormiguita. Digamos que a ese proyecto no le fue tan bien, pero si yo hubiera sido la protagonista, hubiera estado encima de mí toda la responsabilidad y me hubiera quemado, como decimos. Pero me daba duro en el ego, pues porque mientras yo venía a hacer... Bienvenidos a un episodio nuevo de Un elefante en la habitación, del podcast de la revista Marie Claire. Y hoy tengo una invitada increíble. No, o sea, no la puedo presentar, o sea, es Juliana Galvis. O sea, sobran presentaciones. ¡Qué felicidad de estar aquí! ¡Qué emoción! ¡Qué dicha! Estés aquí. Muchas gracias por tomarte el tiempo, por venir. Gracias de corazón. No, estoy absolutamente feliz de estar aquí. La revista me fascina, amo conocerte, me parece delicioso estar de visita en este elefante. Un elefante en la habitación, a ver. Un elefante en la habitación. Vamos a ir por tu jardín, ¿no? Que es el jardín de tu vida, ¿no? En esos momentos en los que el jardín florece maravilloso, otros que de repente se marchita, pero sale ahí con todo, ¿no? Y florece aún mucho más las flores. Y me encantaría saber en qué momento estás de tu vida actualmente, cómo te encuentras, cómo está esa Juliana. Ay, mira, este sí que ha sido un año donde he sentido todas las estaciones en mi vida. Invierno, otoño, y siento que estoy en este momento en primavera, empezando, empezando a florecer, ¿sabes? Creo que ha sido un año lleno de aprendizajes y hoy que veo como que hago un resumen de todo lo que ha pasado durante todo el año, puedo decir que mi corazón está más tranquilo, mi mente está más tranquila y estoy empezando a florecer. Qué buena noticia, me da mucha alegría que estés manifestando eso, ¿no? Por el habla. Estás floreciendo, ¿no? O sea, siento que ese es el momento, ¿no? En el que te encuentras, que estás en el proceso de reconstrucción. ¿Cómo ha sido este proceso en el que, cómo te has ido enraizando, cómo te has ido apoyando? ¿Cuál es tu red de personas que te generan alma? Mira, este año ha pasado una cosa muy particular y justamente lo estaba hablando hace poco con una amiga mía. Ha sido un año de pérdidas muy fuertes para mí, pérdidas de personas que han marcado mi vida. Ha sido un año donde la vida me puso a parar y a tomar tiempo para mí, para conocerme, para trabajar en mí, para perdonar y para perdonarme. Y después de todo este proceso que ha sido doloroso y que ha sido muy fuerte y que ha sido muy retador, hoy siento que por fin estoy empezando nuevamente a respirar y a brillar poquito a poquito. ¿Sientes que te conocías cuando paraste y pasó todos estos temas en tu vida? ¿Te Mira, conocías realmente? yo creo que este año fue el año que más me he conocido y que más he aprendido a pesar de todo el dolor por el que tuve que pasar. Sí me conocía, pero a veces jugaba a disfrazarme. Los actores nos distraemos mucho porque permitimos que otros seres vivan dentro de nuestro corazón y habiten nuestra alma, ¿sabes? Pero este año, como te digo, Dios y la vida me pusieron a verme, a descubrirme sin ningún tapujo.
aceptando lo bueno y lo malo, lo regular, aceptando que soy un ser humano que comete errores, pero también amándome profundamente. ¿Te juzgas mucho? Me doy mucho palo, como decimos los colombianos, mucho, mucho. Me juzgo mucho como ser humano, me juzgo mucho como actriz, me juzgo mucho como mamá. Siempre me estoy cuestionando si estoy haciendo las cosas bien o no, siempre, todo el tiempo. Y eso ha sido una de las cosas que este año he tratado de cambiar y de darle la vuelta y entender que pues que nadie es perfecto y que todos estamos intentando hacer lo mejor que podemos con la información que tenemos y que hay que amarnos tal cual somos y aceptarnos tal cual somos e intentar mejorar los errores, pero también aceptarlos como son. ¿Cómo has pasado este proceso de duelo? ¿Te has apoyado de terapia? Sí, mira, este año he conocido todas las terapias. He hecho de todo. Espirituales. He estado con psicólogo, he estado con psiquiatra, he estado meditando, he hecho muchísimo ejercicio, he buscado support en mi gente, en mi círculo. Definitivamente Ágata, mi hija, ha sido mi motor, mi inspiración y mi fuerza durante todo este año y creo que eso es importante. Yo creo que yo este año entendí que transitar por la tristeza está bien, lo que no está bien es quedarnos ahí. Y hay muchas herramientas para no quedarnos ahí. Uno puede estar triste un día, 2 días, pero te tienes que levantar y tienes que entender que la vida continúa. Y he descubierto también que detrás de cada cosa mala que nos pasa en la vida siempre, aunque no la entendamos en el momento, hay una bendición escondida. Y creo que esa ha sido como mi bandera este año. La fe en que todo va a estar bien, la fe en Dios, la fe en mi Virgencita y la fe, por supuesto, también en mí y en mi fuerza. ¿Sientes que esa bendición ha sido parar y reencontrarte contigo misma? Sí, fíjate que yo siempre, gracias a Dios, trabajo y estoy grabando y voy a un proyecto y otro. Y este año de verdad empezar a analizarme, a sentirme y a verme y a entender qué me dolía y cómo me dolía y por qué me dolía y qué era lo que tenía que perdonar y perdonarme ha sido absolutamente enriquecedor y valioso. Y me di cuenta además que también cuando tienes un montón de tiempo para pensar y para analizar, también empiezan a aparecer otras ideas adicionales, ¿sabes? Entonces es como cuando a uno le dicen los papás, mira, tranquila, si se cierra una puerta, se va a abrir una ventana, sí es verdad. Cuando se cierra a veces una puerta, se abren ventanas y después empiezan a abrirse puertas y ventanas si estás haciendo la tarea como toca. Un ventanal. Un ventanal Ventanal. gigante. Ágata, tu hija, ¿cómo ha sido este proceso de acompañamiento con ella? ¿Qué es para ti, Ágata? Mira, Ágata, como te decía hace un minuto, es mi motor, es mi inspiración, es mi fuerza, es mi mejor compañía, es mi mayor maestro, ¿sabes? Ágata ha atravesado por todo lo que yo he atravesado, pero ella tiene 10, Distinto. ¿sabes? Y esta niña ha sacado una valentía y me ha dicho unas cosas que te juro que han sido para mí fundamentales para llevar todo este proceso de duelo. Por ejemplo, cuando se murió mi mamá, yo estaba muy triste, obviamente estaba llorando y me dijo, mamá, pero la tata no sufrió. No la veíamos tanto, en cambio ahora siempre la vamos a llevar en el corazón. O sea, esto te lo dice una niña de 10 años. No, Yo lo único que tuve en ese momento fue fuerza para secarme las lágrimas y abrazarla y decirle, tienes toda la razón y ahora la vamos a sentir siempre en el corazón y la vamos a llevar siempre. Y esta niña siempre tiene la palabra precisa en el momento preciso. O sea, te juro que ha sido un maestro de vida para mí increíble. Y me he permitido este año, además, por primera vez, 2 cosas con ella. Una, mostrarme débil. Llorar frente a ella, por ejemplo, que yo lo evitaba. Este año me permití llorar frente a ella. ¿Sabes por qué? Porque es importante que ella entienda que cuando decides abrir tu corazón y cuando decides sentir, todo pasa más rápido. Y era importantísimo para mí que ella viera a una mamá vulnerable y a una mamá que se cae, pero también que se levanta. Claro, que transita, ¿no? Claro. Que transita el dolor. Ya. Y que sí, la Ya. estoy pasando mal. Y esto es duro. ¿Cómo no? Y me Es duele. duro.
pero aquí vamos. Y para ella yo creo que ha sido supremamente enriquecedor ver cómo después de estar así chiquita, recogida y tan triste, poco a poco, como te decía, empecé nuevamente a abrir las alas y a tener fe y a creer que todo va a estar bien. Y una niña de 10 años, ¿cómo vive un duelo así? Fíjate que ella, cuando se murió mi gato, que fue el que inició, digamos, que todo este tema de muertes de este año, a ella le dio muy duro, ella lloraba y lloraba y lloraba y me decía, mamá, no importa que se haya muerto, tráeme el cuerpo, yo lo quiero ver. Y yo decía, Dios, dame la luz para poderle explicar. Entonces yo le decía, no, mi gorda, ¿sabes qué? Bambú se fue para el cielo, su alma se fue para el cielo. Y ella me decía, pero no me importa, tráeme el cuerpo, yo quiero ese cuerpo. Y le dije, su alma se fue para el cielo, pero ya no habita su cuerpo y su cuerpo ya no funciona y ya no lo podemos tener. Y su cuerpo ahora va a ser parte de la tierra. Y ella me decía, pero ¿por qué no de la tierra y no de nosotras? ¿Por qué de la tierra y no de nosotras? Y fueron mil explicaciones que traté de darle, pero hoy en día siento que Bambú fue ese pionero que le enseñó a ella sobre la muerte y que le quitó un montón de tabúes que tenemos los adultos acerca de la muerte. Y ella desde el principio ha entendido que estar en el cielo se siente bonito. Y ella lo dice todo el tiempo, debe ser chévere estar en el cielo. Es otro lugar. Y últimamente me dice mucho, por ejemplo, mamá, en otra vida yo quiero ser tu mamá. Y entonces yo le digo, ¿cómo así en otra vida? Me dice, sí, mamá, yo ahora creo que hay otra vida. Y yo creo que nuestra alma se va para donde está Tata. Qué poderoso. Y yo también lo creo, ¿sabes? Por supuesto. Ahora con la muerte de mi mamá, ahora que la siento muchas veces tan cerca, que la huelo, literalmente, en momentos difíciles, la huelo y le pasa a la misma amiga. Y ella fue la que me dijo, porque yo en un momento dije, bueno, de pronto me estoy volviendo un poquito loca. Y ella un día me dijo, mamá, ¿soy yo o la Tata? Qué impresión. Y mi mamá nos da muchas señales todo el tiempo de que está cerca, de que está por ahí. Y yo sí creo genuinamente ahora que hay otro lugar donde vamos a descansar y donde nos toman la lección de la vida. ¿Siempre lo has creído o ha sido este año de transformación? Yo creo que este año lo siento con certeza. Antes de pronto tenía un montón de dudas, ¿sabes? Claro, no tengo nada que me registre y que me diga, pero hoy lo siento con mayor certeza, que sí vamos a otro lugar y que sí nos movemos entre la misma gente y que cada uno viene acá a seleccionar los aprendizajes que tiene que aprender de verdad, ¿sabes? Por eso escogemos nuestra familia, por eso escogemos nuestros amigos y por eso sí siento que a nosotros aquí nos están tomando constantemente la lección y por eso muchas veces se repiten ciertos patrones en la vida y uno dice, pero ¿por qué otra vez? Ah, porque no habías aprendido la lección, tenga. Y así es, yo creo que aquí venimos a fortalecer nuestra alma y a crecer para llegar a la siguiente vida Más preparaditos. más preparaditos. ¿Cuál crees que es tu propósito de vida? ¿Hacia dónde está enfocada actualmente? Uy, yo tengo muchos propósitos. Claro, al ser mamá cambiaron muchas cosas. Pero yo creo que básicamente yo vine a este mundo a entretener. Yo vine a hacer sonreír a la gente, a regalarles un buen momento, a que la gente se olvide a veces de tantos dolores y de tantas cosas que pasan. Y por eso creo que trabajo en televisión y por eso es que a veces cuando voy por la calle y la gente me sonríe o se me acercan y me abrazan, para mí es tan importante porque creo que a eso vine a como hacer un pañito de agua tibia para la gente cuando puede estar pasando malos momentos. Me encantaría que nos remontáramos como a esa Julianita chiquita, ¿no? Y que me contaras cómo era un jardín, el jardín de la escuela, ¿no? El jardín de la escuela. ¿A qué olía? ¿Qué estarías haciendo en ese momento? ¿Con quién estarías jugando? Mira, a mí me pasa una cosa muy loca. Yo crecí como hija única. Yo tengo dos medios hermanos, pero realmente crecí como hija única. Inicialmente, como hasta los 10 años, vivimos con mis abuelos, mi mamá y mis abuelos.
y después mi mamá y yo, pero digamos que hay muchas sensaciones que tengo súper presente y muchos olores, por ejemplo. Bucaramanga, que es mi ciudad donde nací, tiene clima caliente, y cuando llovía, el olor a tierra mojada para mí era felicidad. Y hoy en día lo sigo sintiendo y es un recuerdo absolutamente divino que tengo de esa época, cuando las pocas veces que llovía en Bucaramanga, olía a tierra mojada y yo podía estar cerca de mis abuelos o cerca de mis primos o cerca de mis amigos del colegio, que finalmente terminaron siendo mi familia. Hoy en día te puedo decir que el 80 o 90% de mis amigos son mis amigos de Bucaramanga y son mis amigos de chiquita. Claro, la vida te va cambiando de amigos y este año, como te decía, que he perdido a tanta gente, también me han aparecido personas maravillosas en mi vida que hoy alegran mi corazón, pero definitivamente los de siempre, los de chiquita, son esos, los que crecieron conmigo, los que estuvieron en Bucaramanga conmigo, los que vieron toda esa transformación de una niña que siempre fue absolutamente soñadora. Yo me acuerdo de chiquita que siempre estaba pensando en bailar, en cantar, en hacer cuentos, en inventar mis historias y siempre estaba tratando de crear y crear y crear, crear y crear. Y como estaba tanto tiempo sola, digamos con adultos, entonces me tocaba inventarme mis propias historias y eso era muy lindo, muy, muy divertido. ¿Sientes que lo tenías en el ADN, que estaba Sí, ahí? O sea, eres sí, una niña que era sí, actriz. siempre lo supe, siempre lo supe. Fíjate que cuando yo era chiquita, en Colombia había un programa que se llamaba Imagínate. Ujú. Y era un programa donde había adultos, pero casi todos eran niños que cantaban, bailaban y actuaban. Y me acuerdo perfecto, muy chiquita, yo básicamente creo que acababa de aprender a escribir, yo le escribía cartas y se las daba a mi mamá y les decía, mándala a Imagínate, mándalas a Bogotá porque yo quiero trabajar con ellos, diles que yo puedo bailar y puedo cantar y puedo actuar como ellos. Yo desde chiquita lo sabía, a mí me fascinaba. Jugar a ser otra persona siempre fue maravilloso para mí y creo que siempre, siempre lo supe, desde chiquita supe que quería ser actriz. ¿Sientes que en gran parte es una terapia el ser alguien más en un personaje? Claro, además te quiero decir algo que me pasa a mí me fascinan las malas y me fascinan las malas básicamente porque yo creo que todos los seres humanos, así seamos, o sea, tengamos blancos, negros o grises, yo creo que todos los seres humanos en términos generales intentamos hacer el bien y portarnos bien y cumplir con las reglas y no hacerle daño a nadie. En cambio, en televisión tú puedes ser malísimo y nadie sufre en realidad, pero es divertidísimo y es divertidísimo ser malo y es divertidísimo cuando estás en la calle y la gente, uy, qué mala, qué horror lo que estás haciendo. Tú no sabes la felicidad tan grande que a mí me da jugar a ser mala. Me fascina, me parece divertidísimo. Hablando un poco de lo malo y de lo bueno, ¿cómo fue como esa educación que recibiste de chiquita, desde tus papás? ¿Cuáles fueron esos valores? Mira, como te decía, yo viví de chiquita con mis abuelos y mi mamá. Mi abuelita, una mujer maravillosa, tuvo 9 hijos, la más amorosa, 25 nietos, yo era su favorita. Una mujer absolutamente católica, creyente, iba a misa todos los días, rezaba el rosario. Mi mamá, en cambio, de joven, o lo que yo me acuerdo de ella cuando yo era chiquita, a ella no le gustaba mucho ir a misa, tenía una fe distinta. Y con los años yo siempre fui, no de ir a misa, pero siempre he tenido a Dios en el corazón, ¿sabes? Y con los años cada vez he descubierto una fe más grande. Cuando viví en México, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe hizo muchos milagros por y para mí. Y no tengo duda de eso, ¿sabes? Entonces creo que esa educación que me dio esa combinación de la educación supremamente católica entre mi abuelita y la no tan católica de mi mamá me permitieron estar en los dos lugares y tomar la decisión de para dónde quería ir yo y yo decidirme por estar cerca y tener fe. Yo, como te digo, y debo aceptarlo con todo el respeto de la gente que nos está viendo, yo no voy a misa y no voy a misa porque siento que las escrituras están
obsoletas. Ujú. Y cada vez que voy a misa y leen, y leen, y leen, digo, salgo con rabia. Es como, pero ¿por qué están diciendo esto? Pero es que no entiendo esto, es que no me gusta esto, es que no estoy de acuerdo con eso. Entonces, para mí, la fe y el amor por Dios y por la Virgen están en mí, en mi corazón. Y yo prefiero quedarme en mi casa rezando el rosario, Pero hacia eh, adentro. En pero ti. hacia adentro conmigo, y mi comunicación es directa. Yo no necesito ir a la iglesia. Absolutamente. Es que es así. Sí, Es así. sí. ¿Para qué Y esa ponerle fue, como un espacio, y esa fue la educación que tuve en mi casa, ¿sabes? Pero además también vengo de una familia de santanderianos, supremamente machistas. Eh, y yo sí de ahí decidí salirme de todo ese estereotipo y, y ser yo. Yo no soy feminista, pero tampoco soy machista. Eh, Soy una mujer independiente y eso es lo que le enseño a mi hija, a vivir con respeto hacia todo y por todo, porque todos somos iguales. Y eso es importantísimo inculcárselo a mi hija. Y para mí es importantísimo que mi hija entienda que las mujeres también podemos solas, pero también si nos atienden bonito y nos cuidan bonito y nos quieren bonito, también qué delicia tener a alguien que nos proteja. No tiene nada de malo, pero las mujeres también, si lo necesitamos, podemos solas. ¿consideras que has sido educada en una familia más femenina que masculina? O sea, mencionabas mamá, abuela. ¿Había más un espíritu femenino que masculino? Digamos que tuve la figura paterna de mi abuelo más que de mi papá. Mis papás se separaron cuando mi mamá estaba embarazada, eh, pero mi abuelo también se murió cuando yo tenía 15 años y mi mamá y yo vivimos con mi abuela, con mis abuelos hasta que yo tenía 10 y después nos fuimos a vivir solas. Entonces también para mí era ver a una mujer berraca, trabajadora, una mujer echada para adelante, una mujer que decidió sacarme adelante sola, trabajar por mí, ¿sabes? Y por ella, por supuesto. Y eso para mí fue muy importante y marcó completamente mi vida, porque siento que los sueños sí se hacen realidad y hay que trabajar por ellos. Y no importa si eres hombre o mujer, y no importa si estás solo o acompañado, los sueños sí se cumplen. Y uno nunca puede permitir que nadie le diga que no. Cuando yo dije quiero ser actriz, mira, todo el mundo me decía, pero ¿qué te pasa? O sea, de hobby, te vas a morir de hambre. Toda esa gente que trabaja en televisión es tenaz, toda es malísima. Y a mí me entraba por acá y me salía por acá. Yo decía, yo quiero ser actriz. Y terminé estudiando administración de empresas, pues porque no me dejaron estudiar arte dramático en el momento, pero yo sabía que era lo que quería. Y yo no quería estar en ese estereotipo de tienes que hacer esto y esto y esto y esto es lo que está bien. No, lo que está bien es lo que te hace feliz. Y hoy le digo a mi hija, no permitas que ni siquiera yo opaque tus sueños. Todo está en la cabeza y sí se puede. Leí en una entrevista que tu mamá llevaba como tu diploma impreso en Sí, plastificado porque divina, no quería que sí. fueras actriz, ¿no? O sea, al menos que... Para ella era terrible que yo fuera actriz. Al final no, al final ella ya lo entendió y le parecía chévere y estaba orgullosa de su hija actriz, pero al principio cada vez que alguien le decía, ¡ay, tu hija la actriz! Sí. Y ella abría su billetera y decía, Espérate. no, 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 ella es administradora de empresas y tenía plastificado mi diploma de la universidad y ella decía, es que yo te di la universidad y es lo que te voy a dejar en la vida y todo el mundo tiene que saber que no solamente eres actriz, tú eres administradora y pasaste por la universidad, eso te hace diferente. Cuando hablas de ella, siento que viene una energía como fuerte. Tu mamá era Sí, fuerte, sí. ¿cierto? Mi mamá era muy fuerte, era una mujer, como decimos en mi tierra, berraca, muy trabajadora. Yo creo que yo vi por primera vez llorar a mi mamá cuando yo ya era grande. Ella siempre estaba fuerte y nunca se permitió llorar, por ejemplo, frente a mí hasta que envejeció, ¿sabes? Pero yo de chiquita no sabía qué era ver a mi mamá, ni triste, ni como que yo no la podía leer en muchos momentos. Pero sí era una mujer fuerte, le costaba un poquito expresar sus sentimientos. ¿Cuál es la lección que te ha dejado más importante? ¿Qué recuerdas? Ese mensaje de mamá siempre me decía eso. Y es cierto, lo comprobé. Mi mamá siempre me decía, tú puedes sola, tú no necesitas de nadie. Yo ahora lo transformo.
se lo transformo a Ágata y le digo, tú puedes sola, tú no necesitas de nadie, pero qué lindo que alguien esté a tu lado y te acompañe, te cuide, te proteja y puedan juntos caminar de la mano. Para mí el amor, a pesar de todo, es súper importante y yo sí creo en el amor y voy a apostarle al amor siempre. Y yo sí sueño con envejecer al lado de alguien, pero realmente alguien con quien compartir la vida, no conformarme con estar con el que toca porque es lo que toca. No, yo creo en el amor de verdad y para siempre, no importa cuándo llegue. Va a llegar, va a llegar. No importa cuándo llegue. Está disponible. Pero qué hermoso que le transmitas a Ágata que sepa habitar cualquier momento. En soledad, contigo mismo, en pareja, que cualquiera de las dos son constructivas. Sí, y sabes que hay otra cosa que también trato todo el tiempo de decirle a mi hija y es, yo voy a estar siempre a tu lado, en las buenas y en las malas. Y te vas a equivocar, y vas a meter la pata, y te vas a emborrachar, ¿qué hacemos? Y vas a hacer mil cosas que seguramente yo voy a decir, pero ¿por qué? Pero quiero que siempre, siempre entiendas que mamá va a estar a tu lado, que si sientes por alguna razón que estás corriendo peligro, sepas que me llamas y me dices, hey, no, sin preguntas, ven y me recoges y después resolvemos. O quiero que el día que tengas un problema no digas, uy, mi mamá me va a matar, sino voy a llamar a mi mamá porque ella me va a ayudar. Eso para mí es fundamental. Hay terapeutas y hay gente que dice uno no puede ser amigo de los hijos, a los cuento, cada cual que eduque como quiere. Yo sí quiero ser amiga de mi hija. Claro, obviamente hay reglas y hay límites y uno educa, pero yo sí quiero ser una mamá cercana. Yo sí quiero que de verdad en buenas y malas mi hija cuente conmigo. Tienes la bendición que tu trabajo es tu pasión absoluta. ¿Cómo nace? O sea, eras esa niña que actuaba en la casa seguramente con los familiares, pero ¿cómo llega ese papel importante que dices? Ese sueño, ya, esto ya es una realidad. Mira, yo desde chiquita, como te decía, siempre me inventaba mil historias. Y como yo crecí como hija única, y todos los niños del colegio tenían hermanos, yo me inventé que tenía 5 hermanos. Y cada vez que iba alguien a mi casa, yo montaba la coreografía y entonces mi hermana mayor está no sé dónde y hasta que una vez llamaron del colegio a mi mamá y le dijeron, ¿esta niña qué? Y mi mamá, ¿tú por qué estás diciendo mentiras? Y yo, no, es que yo tengo hermanos. Bueno, lo que fuera en ese momento. Pero todo el tiempo estaba jugando a crear y a crear y a crear y a crear y a crear. Y cuando salgo del colegio, digo en mi casa, quiero ser actriz y me dicen, ay, sí, claro, estás loca. Finalmente termino administración de empresas, pero durante todos los 5 años empiezo a trabajar en la televisión regional del Oriente, en el canal TRO, que es el canal de los Santanderes. Y ahí presenté todo. O sea, todo lo que había por presentar lo presenté. Fui bailarina, fui presentadora, canté fatal, pero cantaba. Tenía programas musicales, noticias serias, noticias de entretenimiento, políticos. O sea, hice lo que me preguntas, todo lo hice allá y además con las uñas, literal, pues porque era un canal regional que estaba empezando. Cuando termino materias en la universidad, le digo, mamá, definitivamente yo quiero ser actriz, y me voy a Bogotá. Y ella me dice, cuentas con todo mi amor, pero sin un peso. Las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ti, pero yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Bueno. Yo tenía algo de ahorros y llegué acá y empecé a darme cuenta que los ahorros se iban a morir rápidamente. ¿Qué edad tenías? 21. Eres una niñita. Sí, una niñita. Y empecé a recorrerme la ciudad y empecé a ir a todas las agencias de modelaje, a tocar puertas. Y cada vez que hacía, por ejemplo, un evento, ahí conocía a alguien y me decía, oiga, váyase para tal sitio que hay comerciales. Entonces yo iba a hacer casting para comerciales. El primer año hice 21 comerciales en televisión. O sea, era una cosa de loco. Yo trabajaba todo el día como una hormiguita. Y ahí llega la oportunidad de hacer un casting para reemplazar a Catalina Aristizábal, que en ese momento era la presentadora de la sección de entretenimiento de Noticias 1. Yo entro a hacer este casting y resulta que se termina volviendo un reality. Y empezamos 800, luego 16 y luego yo quedé tercera, ganaron 2. Y en el momento que quedó tercera,
siempre me voy a acordar, tengo además una gratitud enorme por ella, Magdalena Larrota, que es una mujer importantísima en la industria, que estaba de jurado en ese momento, me dice, no te pongas triste, que yo creo que tu futuro no está como presentadora, sino como actriz. En ese momento se me acaba la plata, pues porque había estado 2 meses en un reality, se me acaban todos los ahorros, yo tengo que ir a tocar puertas para trabajar como administradora de empresas, pues porque no tenía de otra, empiezo a trabajar en una oficina de inversión y en ese momento me llaman de la revista Soho eh, para hacer la portada de la revista, hago la portada y a las 2 semanas me empezaron a llamar para hacer casting como actriz. Y empiezo a hacer casting, los 2 primeros casting que hago, el primero me lo gano como protagonista y el otro era un personaje de reparto. Yo no sabía qué era lo mejor para mí en ese momento. Finalmente conozco a María Clara López, que hoy en día sigue siendo mi manager, y le digo, María Clara, represéntame. Y ella dice, no, yo represento gente nueva, yo ya tengo 2 proyectos, tengo 2 propuestas, por favor, óyeme. Y ella decide recibirme en ese momento y me dice, vámonos por el protagónico. Empezamos el protagónico, a prepararme para el protagónico, y una semana antes me dice Samuel Duque, oye, no estás lista. ¿What? No estás lista. Y si te lanzo como protagonista, te vas a quemar. Entonces te propongo que te bajo al personaje de antagonista. Tú sigues preparándote y más adelante veremos. Y así empecé. Y fue mejor. Claro, pero Muchísimo por mejor. todo. Hoy entiendo. Digamos que ese proyecto no le fue tan bien, pero si yo hubiera sido la protagonista, hubiera estado encima Claro. de mí toda la Toda responsabilidad y me hubiera quemado, como decimos en este medio. Me hubiera quemado y yo no hubiera podido volver a hacer nada. Hice un antagónico delicioso. De ahí me enamoré de Las Malas y fue una gran escuela para mí. Una gran escuela. Y así empecé y así me enamoré de esto y así llevo desde 2003. Wow. Desde 2003 trabajando y entregándole mi vida y mi corazón a esta profesión que amo y que respeto profundamente. ¿Cuál crees que es ese personaje que te ha marcado? No tu favorito, sino ese que haya dejado una huella de aprendizaje. Hay 2. Uno definitivamente creo que fue el cartel de los sapos, Eliana en el cartel, creo que fue el primer personaje donde la gente me empezó a reconocer verdaderamente como actriz y no como la modelo que está actuando, sino como actriz por primera vez, y me abrió las puertas internacionalmente. A ese personaje tengo mucha gratitud y lo quiero mucho, lo recuerdo con mucho cariño, y hoy en día cuando lo veo en Netflix le tengo, me trae recuerdos maravillosos, con un elenco fantástico, bueno, en fin, ustedes lo vieron, es divino. Y Eliana. Eliana en el cartel. Y definitivamente uno de mis personajes favoritos que más me ha marcado ha sido Carolina Valencia en La venganza de Analía. Claro. Porque imagínate que mi papá era psiquiatra. Mi papá se muere hace 18 años y yo siempre desde ese momento le dije a Dios, ay, qué delicia poder hacer un personaje que tenga matices y temas mentales para poder entender lo que hacía mi papá. Y después de muchos años me llegó el personaje, me llegó Carolina, que era esta mujer absolutamente loca, bárbara, una mujer con síndrome de Munchausen, una mujer bipolar, una mujer que sufría profundamente, una mujer inmadura, sola. Y este personaje me marcó profundamente, no solamente como actriz, porque ha sido creo que uno de los personajes más retadores que he hecho en toda mi vida, sino me marcó como persona, me volvió mucho más empática y, y me enseñó sobre todo que el tema de las enfermedades mentales es real y que la salud mental se debe cuidar. Es que es muy interesante porque actualmente esas villanas tienen un trastorno de salud mental. Antes no, antes era la villana Claro, mala. antes eras mala porque eras mala. Porque eras mala. Ahora hay hay un porqué mental. Hay un ¿no? porqué. Hay porqué mental y eso me Y parece te muy quiero decir interesante. que, voy a adelantar algo acá, acabamos de hacer segunda temporada de La venganza de Analía. Uf. Y viene Carolina Valencia absolutamente recargada, o sea, está maravillosa y de verdad es un personaje al que le tengo mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño. Y ahí es cuando realmente uno dice, ¿yo cómo hago esto?
O sea, ¿sabes? Porque muchas veces te preguntan, ay, ¿cómo haces para llorar? Ujú. Y uno no tiene una respuesta clara, pero a veces en personajes como Carolina dices, ¡ah! ¿De dónde lo saco? Claro. Y realmente lo que creo es que el cerebro busca por allá en lugares absolutamente Remotos. remotos y encuentra emociones y sensaciones que te permiten vivir y hacer estos personajes tan exigentes. Es que era un personaje que tenía muchos matices, ¿no? Y desde que... Porque al final empatizas con ella. Sí. Porque hay una parte que empatizas en el que está mal, pobre. O sea, está mal y entonces no la ves como la mala, sino está pasando por un proceso Claro. mental muy duro. Además, si te das cuenta en la primera temporada que pues Carolina termina muy mal, pero además termina ella pidiendo perdón y reconociendo Ujú. que no buscó ayuda, que se dejó simplemente guiar por gente que pues no tocaba, que se dejó ganar por la cabeza, pero en el fondo del corazón ella no es una mujer mala, sino es una mujer muy confundida y que tiene muchos traumas además desde la infancia. Y eso es algo además que a mí me fascina cuando estás preparando un personaje. Yo preparo mis personajes siempre con una coach que se llama Victoria Hernández desde que empecé, y ella hace como magia, porque Ujú. empezamos a irnos para atrás y de dónde puede venir esto y este trauma de dónde puede salir, y a esta loca le tuvieron que hacer algo para que reaccione así, ¿De su infancia cómo fue? claro, porque no es porque sí, o sea, nadie Por actúa supuesto. mal porque sí, Ay, ¿por nadie qué? quiere equivocarse porque sí, porque es que hoy me levanté y me dan ganas de darte un puño, no, esto tiene un porqué y tiene una historia detrás. Y eso para mí es absolutamente enriquecedor de mi trabajo. ¿Hubo un duelo cuando terminó la primera temporada Ay, sí, fue de ese terrible. personaje? Yo no quería que se acabara. Ahora, debo aceptar que en ese momento me empezaron a pasar cosas muy raras. Y ahí empecé a entender que realmente uno sí tiene que hacer como un pequeño cierre cada vez que termina la jornada laboral y arranca, como un ritualito para Sí. que, pues para limpiar y dejar en el set a este personaje, porque a mí se me empezó a pegar un poquito Carolina. Obvio, no le estaba haciendo daño a mi hija, ni mucho menos, Obvio. cancelado Dios, pero por ejemplo, yo llegaba a mi casa y muchas veces, ay no, es que se dañó la lavadora, no, se fundió la nevera, La parte negativa, ¿no? ¿sabes? Del personaje. Como que todos los electrodomésticos en mi casa se empezaron a dañar, y yo creo genuinamente que tenía mucho que ver con la carga energética con la que yo llegaba. Obviamente yo llegaba vibrando súper, Ah, súper alto, y bajo a la vez. pero un poco Ujú. negro, ¿me entiendes? Claro. Por ponerle un color. Ay, pero fue fantástico ese personaje, me dio muy duro cuando terminé de hacerlo porque me divertí muchísimo, el más exigente definitivamente de mi carrera. O sea, esta mujer de pronto estaba en el mismo segundo mirándote y gritándote, y de pronto lloraba, de pronto se reía, y de pronto, o sea, era y fue muy lindo de hacer. Tú vibras lila. A mí me Ay, das que vibras gracias. lila de transformación absoluta. Me gustaría que nos remontáramos un poco a qué es Bucaramanga para ti. Dicen que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Bucaramanga es mi lugar seguro, es mi lugar feliz. En Bucaramanga están muchas de las personas a las que amo con la vida. Bucaramanga solo me trae buenos recuerdos. Y fíjate que cuando yo me separé, eh, digamos que Ágata nació en Bogotá y después nos fuimos un rato a Nueva York y luego nos fuimos a vivir a México, luego nos devolvimos a Colombia, llegamos a Bogotá. Y yo sentía que Ágata como que no tenía Raíz, como como una casa. raíz, ¿sabes? Como que no pertenecía a ningún lugar. Y yo quería que ella se sintiera parte de. Y desde que nos devolvimos de México, Bucaramanga se ha vuelto nuestro lugar seguro. Es donde está la gente a la que más amamos, es donde siempre, o 24 o 31 de diciembre, estamos. Es el lugar a donde vamos por lo menos 4 veces al año. Es donde está la gente con la que caminamos de la mano, ¿sabes? Esos amigos entrañables de siempre y esa familia que sigue siendo parte muy cercana de tu vida. Bucaramanga para mí es felicidad. Mira, cuando estoy muy triste, yo me voy a Bucaramanga y me recargo de amor, amor puro y verdadero. Yo siento que en Bucaramanga mi hija es el lugar donde más segura y más libre se siente.
O sea, nosotras llegamos a Bucaramanga, Ágata no se vuelve a poner zapatos nunca, está en vestido de baño, despelucada todo el tiempo, está con sus amigas, está con sus primas, sale para un lado, sale para el otro y ella se siente segura. Desafortunadamente en Bogotá, pues no solo por el clima, sino pues por la situación por la que estamos pasando en este momento, pues ella no puede salir mucho ni al parque ni a muchos lugares. En cambio, ella se siente libre verdaderamente. Y yo Sí, también. tranquilidad, ¿no? Un Sí. remanso de paz. Bucaramanga es el lugar donde la gente me dice María Juliana. Y Wow, la gente que me dice María Juliana es la gente que realmente me conoce. qué bonito. Sí. Hablando un poco de la industria, es una industria difícil, siento, que a nivel social ya hay muchas expectativas que cumplir, ¿no? A nivel de ser, de otro proyecto, de cuerpo, de millones de cosas. Esta industria marca aún más muchas expectativas, tristemente. ¿Has tenido que vivir esas expectativas duras que te han hecho como repensar, por ahí no es el camino, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a digerirlo de otro lugar? Sí, no. Yo soy como soy. Y me gusta ser yo. Y eso muchas veces hace que yo no pueda o no me sienta cómoda en ciertos lugares. Yo me siento mucho mejor con un poquito de maquillaje, con zapatos bajitos, tranquila en mi casa. A mí me gusta estar en mi casa, me gusta estar en lugares tranquilos con la gente que amo. Para mí es importantísimo estar con mis amigos, estar con mi pareja, estar con mi hija. ¿Sabes? Eso, mi espacio para mí es impenetrable y mi gente. Y digamos que siempre, a pesar de ser o de moverme mucho en redes sociales y de no ser absolutamente hermética y nadie se puede enterar nada de mi vida, no, yo soy relajada con las redes sociales, pero también trato de cuidar mi núcleo y mi centro. Yo voy a los eventos que tengo que ir, pero a veces me pasa que si tengo que escoger entre quedarme con mi hija e ir al evento, pues generalmente decido quedarme con mi hija. Em, Siento que a veces toca acomodarse a ciertas cosas que son parte de, pero en términos generales soy muy yo, ¿sabes? Soy, soy yo. Juego a ser yo, a no maquillarme, a vivir tranquila, a estar en un set leyendo un libro, a no tener tantos amigos, a no dar papaya, como decimos en Colombia. Me acomodo a ciertas cosas, pero soy muy yo. Y, y respecto al tema físico, a mí me gusta cambiar porque me gusta darle un look distinto a cada uno de mis personajes. Entonces yo he tenido el pelo largo, cortico, negro, rojo, amarillo, de todos los colores. Me gusta prestarle mi cuerpo a mis personajes como le presto mi alma. Hay actrices que dicen, no, yo siempre tengo el pelo largo, el liso, tal, tal. No, a mí me gusta jugar porque siento que todos los personajes son distintos y necesitan y tienen requerimientos distintos. Eh, pero a mí me gusta cuidarme por mí, no porque me lo exija nada ni nadie, ¿me entiendes? Ningún estereotipo. Yo soy flaca porque gracias a Dios soy flaca. Por supuesto me cuido y me echo mis cremas y voy donde mi dermatólogo y me echo mis cosas, pero me gusta ser muy yo, ¿sabes? Y, por ejemplo, el ejercicio es parte fundamental de mi vida, pero porque me hace una mejor persona. El día que yo no hago ejercicio, como que siento que me falta algo y no soy tan de buen genio. En cambio, mientras hago ejercicio, mi vida se siente más liviana. Entonces, digamos que la respuesta concreta a tu pregunta es, yo me acomodo a muchas cosas que exige esta industria, pero soy muy yo y me quito muchas cargas que seguramente otras las llevan a cuestas. Había un video muy interesante en redes de hace poquito, que tu hija está cargando como una mochila, ¿no? Y se cae, ¿no? Bueno, y tú como que la estás grabando y me pareció muy Sí, interesante porque creo que es un mensaje muy poderoso de tú puedes. O sea, claro. no va a estar ahí mamá y te vas a sujetar siempre que haya un problema. No, no, no. Me pareció Además, interesantísimo el mensaje del video. ese mensaje es muy chistoso, pues ese video es muy chistoso porque genuinamente mi hija estaba preparándose para irse de campamento con su Ujú. colegio, además 4 días Y tú así comunicadas. de no. Pero dije, bueno, nos toca. Y entonces ella ya había intentado levantarse y no podía. Entonces yo empiezo a grabarla y le digo, dale. Y ella y yo siempre tenemos
hay una gran camaradería y nos reímos mucho la una de la otra y nos permitimos reírnos la una de la otra. Porque además siento que es importantísimo desde chiquito entender que la gente se puede reír de ti y contigo Claro. y que no te rayes al respecto. Que Entonces no es ese una- día ella se monta esto, Ágata es chiquita, es flaquita y se monta y empieza a intentar y entonces me dice, no te rías de mí, yo no podía porque su maleta era mucho más grande, pero yo sabía que ella en últimas iba a poder. Y entonces intenta y de pronto se cae, pero además lo más chistoso del video es que si te das cuenta ella se cae y yo no puedo parar de reírme. O sea, otra mamá tira todo y baila. Yo sabía que estaba segura que no le iba a pasar nada, pero me morí de la risa de verla caerse. Obviamente después pues dejé el celular al lado, me levanté y la ayudé y se pudo parar y pudimos organizar un poquito mejor para que al otro día se fuera de campamento. Pero es eso, es mostrarle que uno se puede reír, pero sobre todo que ella siempre puede. Por más grande que sea la maleta, ella siempre puede. ¿Y esa maleta alguna vez has cargado con maleta dura? Muchas veces en mi vida he cargado con maletas enormes. Eh, y creo que desde que, por ejemplo, vivía en México, entendía desprenderme de maletas, de muchas. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo liberaste Pues mira, equipaje? o sea, a punta de caídas, literalmente. No hay de otra. Y a veces no entiendes y no entiendes y no entiendes. Ya a veces digo, ay, Diosito, búscate otra guerrera, por favor, ya. Pero en el fondo lo que te digo, uno al final siempre entiende el para qué. Sí. Siempre. Porque siempre hay un para qué. ¿Qué simboliza México para ti? Estuviste viviendo un tiempo en Mm. México. ¿Cómo fue esa estancia? Viví 2 años. Mira, México, cada cual habla de cómo le va en la fiesta. Yo tengo una teoría mía muy personal. Y es que México o te ama ¿O te o te odia? odia y te agarra a patadas. A mí, México y yo necesitamos una conversación. Un reencuentro Necesitamos amoroso, un ¿no? reencuentro amoroso, un momento de tranquilidad y pasividad. México me agarró a patadas y me trajo muchas experiencias y muchos aprendizajes también. Yo llego a México con una maleta bien grande. Llego a México intentando en ese momento salvar mi matrimonio. Yo acababa de perder un bebé y al mismo tiempo yo pues llegué en un momento donde mi carrera en Colombia estaba muy bien. Y yo llegué a México, debo admitirlo con mucha humildad, llegué a México creyendo que en 5 minutos yo me iba a convertir en una gran estrella. Ujú. Y México me dijo, no me di, ¿qué crees? ¿Qué crees? Es la Mira. expresión, es la expresión. Pues no, No va a ser así. pues te voy a mostrar que de pronto no. Y que no todo es lo que tú quieres a la hora que tú quieres. Y te paró a decir, quizá no es por aquí, no es ese el camino, o insististe, Yo fuiste terca. insistí. Duré 1 año y medio, estuve en 3 producciones, pues que no está mal. Pero me daba duro en el ego, pues porque mientras yo venía a ser un protagónico y un antagónico en Colombia, llegué a México a ser personajes chiquiticos, ¿sabes? Y era doloroso para mí, pero no para mí, era doloroso para mi ego. O sea, por favor, por favor, por favor, aprende, pon los pies en la tierra. ¿Sabes? Eso fue muy duro, pero hoy lo valoro mucho. México me hizo valorar cada vez más mi país. En México me divorcié. En México estuve en el terremoto, que en últimas hoy también lo entiendo, después de que pasó el tiempo, que el terremoto no solamente me movió el piso, sino me movió la vida y me hizo tomar un montón de decisiones. Porque después del terremoto, cuando me empiezan a caer los escombros, mientras yo estaba grabando, yo entiendo que Dios y la vida me acaban de dar una segunda oportunidad. Y yo no tenía una mala vida, pero yo no quería la vida que estaba viviendo. Y me enfrento con eso y decido separarme, decido volver a Colombia. Y a pesar de todo, si hoy me preguntas si volvería a México, volvería a México, tal vez en unas condiciones diferentes, pero volvería a México porque me gustaría hacer las paces con México. Voy a México, trato de ir, dejé amigos
amigas muy cercanas. Mi hija es aún amiga de sus amigas del jardín y trato de conservar esa amistad. Me fascina la comida de México, me fascinan los paisajes. Yo estaría dispuesta a hacer las paces con México, no sé si México conmigo. Estoy seguro que sí. México reacomodó muchas cosas de tu vida. Muchas. Que en el momento se veían duras y fuertes y golpes, ¿no? Pero seguramente que regresaste con esa mochila más vacía. Claro. O sea, total, dejé muchas cosas y cosas me refiero a equipajes pesados, a personas, a momentos y hasta ropa, ¿entiendes? Hasta cosas realmente materiales. Dejé un montón de cosas y dije, me importa un pepino. Ya está, no importa, empezamos de cero. Soltaste. Ya está. Soltaste por Ya completo. está. Se está acabando un poco este podcast, pero me encantaría preguntarte, como sabes, se llama un elefante en la habitación. ¿Cuál es el elefante en tu habitación actualmente? Ese espacio, o sea, ese elefante que ocupa un gran espacio en tu habitación y que no deja que acabe de acomodarse las cosas. Puede ser de ahora, puede ser del pasado. Ese elefante. Uy. Hay un elefante enorme que se llama miedo. Miedo. Este año entendí el significado de la palabra miedo. Miedo a quedarte solo. Miedo a que la gente se muera. Miedo a perder. Miedo a no brillar. Pero tengo que admitirte que ese elefante cada vez se está poniendo más chiquito. Porque hay otro más importante que se llama fe. Y prefiero apostarle a ese. Ese elefante va a salir de la habitación en ya. Hay que empujarlo. A patadas hay que sacarlo. Y para cerrar este podcast, siempre invito a mis invitadas a que nos vayamos a un jardín, a un lugar que te guste, ¿no? Y que nos transmitas, nos transportes. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estarías? ¿Estarías agarrada de la mano de alguien? ¿A qué olería? ¿Y qué música sonaría? Yo amo mi tierra. Amo Bucaramanga. Pero hoy ese lugar no estaría en Bucaramanga. Hoy me iría a una playa, al mar, con mucho sol, con la gente importante en mi vida. Los llevaría simplemente a oler el mar y a limpiar con agua salada todo lo que duele y a empezar, porque nunca es tarde para empezar. Qué bonito. Sonarían las olas del mar. Muchas gracias, Juliana. A ti, muchas gracias, qué felicidad estar contigo, qué dicha conocerte.